Amén. Vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy día, miércoles 31 de julio. Ya se nos fue el mes, se fue julio y con todos sus memes y con todo lo que acarrea todo el mes. Bueno, vamos a comenzar revisando nuestra tarea de la lectura de Proverbios 24, que podamos compartir aquellos versículos que eh, a ustedes les han impactado, aquellos versículos que de alguna u otra manera los podemos usar en la consejería, ¿verdad? Y, y hay algunos que nos impactan la vida, primero a nosotros, y luego podemos extender para otros lo que la palabra de Dios de manera sabia nos enseña y nos ayuda a través de este libro, que es Sabiduría. Bien, voy a dar la oportunidad. ¿Quién quiere compartirnos de su lectura? Hola, buenas noches, hermana Nadia, buenas noches a todos. Hola, Marcelo. Bueno, en esta lectura, aparecen varios consejos acerca de la familia, ¿cierto? Habla acerca de la mujer que complicada. Yo me acordaba de Natalie, pero no, Natalie es un 7. Pero sí, por ejemplo, el versículo, el capítulo 24, los últimos versículos, cuando habla acerca del tema del trabajo, si fueres flojo en el día de trabajo, su fuerza será reducida. Eh, Qué versículo es ese, Marcelo? Disculpa. el versículo 10. Ah, del 24. eh, y recordaba, porque de repente en esas cosas, por ejemplo, recordaba hace unos años atrás yo tenía unos familiares que ellos estaban todos con la onda de que Cristo viene, de que Cristo viene, entonces le ponían súper poco esfuerzo al tema del trabajo. Entonces, de repente en la vida uno se encuentra con hermanos así, pues, porque he conocido varios que tienen así como que cero estímulo como a esforzarse, porque, oye, si el Señor viene pronto, eh, como que solo iglesia, solo Dios, solo, pero se olvidan de algo súper fundamental, o sea, la familia, el trabajo, entonces como que me quedó así haciendo mucho sentido, recordando también esas cosas, porque de repente, claro, uno, si bien es cierto, se encuentra en consejería con personas que vienen con problemas familiares, pero también hay gente que está en esto, pues yo he conocido varios casos así, de gente que como que tiene una preocupación vaga sobre el trabajo, sobre el esfuerzo, porque no, yo soy cristiano y mi mayor preocupación es el Señor nomás. Así que como que me hacía recordar eso y me hacía sentido ese versículo. Gracias, Marcelo. Sí, muy interesante. Gracias por esta apreciación también y la experiencia también que hay detrás de eso. ¿Alguien más, por favor, que quiera compartirnos su versículo o sus versículos? Quería acotar un poquito, Nadia, con respecto a lo que dice Marcelo, que eso también sucedió en el primer siglo. Como los cristianos creían que el Señor venía pronto, dejaron de trabajar y por eso Pablo le dice a los tesalonicenses que el que no No trabaje, coma, que no coma. que no coma. Así que también era una realidad del primer siglo. Eso solamente. Cierro paréntesis. Gracias, Pame. ¿Podría Eh, contribuir con un versículo? Proverbio 21-23 dice, el que guarda, 21-23. ujú, dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Un buen Ya, ok, consejo. buen consejo. A mí me gustaría compartir, aquí lo tengo marcado, el 29. No digas como me hizo, así le haré. Mm. Daré el pago al hombre según su obra. Qué interesante esto también, porque eh, a veces queremos ocupar la ley del talión.
Ojo por ojo. Claro, no digas cómo me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Mm. Y En el, Proverbios capítulo 22, versículo 3, por ejemplo, podemos encontrar acá en la versión NBI, al igual como se cierra el conocido Sermón del Monte. Dice que Jesús decía, o el escritor decía, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, ya en el Nuevo Testamento. Y precisamente acá en Proverbios 22:3 habla del tres. prudente. 22:3 habla del prudente. Y podría servirnos cuando uno tiene frente a una persona que carece de esto, sino que le echa para adelante y no evalúa lo que hace. Dice, el prudente ve el peligro y lo evita, Mm, ¿ya? El inexperto sigue adelante y y sufre las sufre. consecuencias. O sea, Mm. la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, nos habla acerca de la importancia y el valor de ser prudente en lo que hacemos. Eso. Pastor, la segunda parte de la versión que usted tiene, ¿cómo dice? El Ah, inexperto ajá, sigue leí adelante y mal. sufre las consecuencias. Ajá, el inexperto. Porque aquí dice en la Reina Valera, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Los Aquí dice el simples, imprudente. Aquí el habla imprudente, del claro, imprudente. claro. Natalie Así. quiere opinar también. Sí, es Dale, que Natalie. de lo mismo de los consejos, de ser prudente, hay un consejo súper importante que yo tengo la Reina Valera contemporánea acá. Dice, no, el 26, dice, no te comprometas por otros ni salgas fiador de Mm, nada. ¿Por qué han de quitarte hasta la cama si resulta que no tienes con qué pagar? Y eso es cuando a veces uno, en lo que se usa ahora, cuando uno es aval. Aval, por sí. ejemplo, y Ah, a veces claro, hay temas por situaciones financieras. claro. Entonces, es un consejo que Mm, yo lo leí y le dije al Marcelo, que sabia la palabra, o sea, hasta de ese detalle si no está aconsejando. mm. Y Miren, también, no, Natalie, dele antes nomás. que pases al otro, mira, si ustedes leen ese mismo proverbio, pero la versión Dios habla hoy, ya que en la aplicación YouVersion, en Dios habla hoy, si tú lees desde el 17 al 29, vienen punteados los consejos. Dice, bueno, aquí no lo tengo, pero es cosa que ustedes lo busquen, punteado. Y eso es que tú dices es uno de los consejos que da este proverbio, desde el versículo 17 al 29, para que lo revisen. Eso, cierro paréntesis. Súper. Y respecto a otro que me llamó la atención, porque claro, como yo trabajo con los jóvenes, y a veces me toca en ocasiones también hablar con los papás, el 23:13 dice, no dejes de corregir al joven Mm. que no va a morirse si lo castigas con vara. Al contrario, castígalo con vara y lo librarás de caer en el sepulcro. Porque hoy en día está súper complicado el tema de corregir a los hijos. Con vara. También con los derechos de Sí. los niños ahora te dicen, no, tú no me puedes castigar porque mis derechos, entonces ese es un Sí. tema súper importante también que ella nos aconseja. Y asimismo también aconseja a los jóvenes. El 24, el 28 y 29, eh, ¿De qué capítulo? parece que me confundí, espérenme. 23, 22, 25. Sí, el capítulo 23, el 22 al 20, del 22 y el 25 dice, escucha al Padre que te dio la vida y no menosprecies a tu anciana madre. Y el 25 dice, haz que tu padre y tu madre se alegren, haz que se regocije la madre que te dio a luz. La luz. O sea, como consejo a los padres que tienen que corregir a los hijos, importante también de los hijos, que no menosprecie Ujú, la enseñanza de su padre. ujú.
¿Dijiste el 22 y el 25, Natalie? Sí, 22 Ah, y ya. 25. Ok, alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz, o sea, la madre. Bien. Sí, atención a los Em, dos. sí, Sí. Oye, pero no era como Por el acá. otro, no era como el otro, Claro, el hijo de alegría del padre y la el de la vergüenza de la madre y madre, vergüenza de la madre. los malcriados, sí. Jacqueline. José también había levantado la mano. Ah, ya, José, perdón. Ah, Ay, hola, José. Ahora, no, pero que le dé la mano a Jacqueline, sin problema. ya, gracias. En el 22:5 dice, espinos y lazos hay en el camino del perverso, y el que guarda su alma se alejará de ellos. Ese es uno de los consejos que consideré que se puede dar también. Instruye al niño en su camino, y aun Ujú, cuando fuere viejo, no se apartará de él. sí. Y en el versículo 8 del mismo 22 dice, el que sembrar iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Yo no sé cómo Mm. estará en otra versión este versículo 8, si alguien tiene otra versión, pero también lo consideré bueno. José, ¿tú quieres decirnos algo? Sí, Proverbios 22, versículo, no, primero Proverbios 21, versículo 19. 21, Dice, mejor es 19. morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Wow, wow, ¿por qué siempre tiene que ser la Y- mujer? ¿Por qué? Está en una cultura machista. no, no es cultura machista. Yo creo que no, ¿Hay hombres esto, rencillosos también, José? llevándolo, no, llevándolo a nuestro tiempo, yo no vería este versículo aplicado a un sexo, sino si a uno de la pareja es así. Si en uno de la Ujú. pareja, o sea, si es hombre o mujer, es rencilloso, iracundo, con esa persona no se puede vivir. Así de sencillo. ¿Ok? Eh, Independientemente del sexo de la persona. O sea, Ujú. no se puede vivir con una persona rencillosa, iracunda. ¿Ok? No se vive en paz, es la palabra. ¿Ok? Y eh, Y normalmente, aquí yo bato hilo, cuando un hombre se encuentra en esta situación, que no puede vivir acá, termina cayendo en el capítulo 22, versículo 14. Fosa 20, profunda es la boca de la mujer extraña. 22, 22, Ujú. 14. Sí, Sí. aquel contra el cual Jehová estuviera airado caerá en ella. La necesidad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ya, gracias, gracias, Ujú. José. Y el Ah, capítulo me 22 falta. tiene algo en bastante el 20, interesante, Ujú. sí. y es que dos veces aparece la palabra vara. Sí, Está la vara de la insolencia y está la vara de la corrección. sí. En el capítulo 15, 21 también hay. 22, 21. Lo que pasa es que yo creo que 22, entre la 15. cultura judía estaba esto de la vara, porque veían la vara, seguramente la vara de medir, con la vara que midas serás medido. Entonces, yo creo que, no sé si es parte de la cultura judía que viene esto como una herramienta de trabajo, la tenían, o tenían muy presente este instrumento, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, por eso aparece bastante repetido. Eso, Mm. Puede ser. ¿vale? No, Eh, para no quitarle en- versículo a mi esposa. Mentira. Yo voy a decir dos, porque me quitó el pastor uno que me llamó la atención. Ve el 22, 24, que tiene mucho que ver con uno que dijo ahorita José, que no te entrometas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos. Y el 23, 17, que me llamó mucho la atención, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Cuál era ese? 23, 17. Ay, sí. Ujú. tengo Ok. uno más. Jacqueline. En el capítulo 21:17 dice, hombre necesitado
será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Hay muchos casos de personas Con que el mucho llegan que se llevan. con esos problemas. Ujú. No me- Bien. Acá ¿Sabes hay qué? una, perdón, José. Ujú. Dale, dale. Sí, ¿Qué sí. iba a decir? No, que el mismo que leyó la hermana Jacqueline en la versión Dios habla hoy dice, el que se Sí, entrega al placer, el vino y los perfumes, terminará en la pobreza. claro, claro, está clarito también. No, no, de eso de la... Tenemos un mensaje Sí, del y aquí pastor ahí también. Dale, dale, Ujú. José, sigue nomás. sí, el capítulo 23, versículo 22 dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la 24, menosprecies. 11. ¿Cuál es ese? Ese es el capítulo 23, versículo 22. Sí, Ah, sí. 23, 22. 23, 22. Justo en Ujú. relación a lo que estamos tratando Oye a tu padre de que la te vejez. Sí, engendró, no que ilusionar, no muchos hijos cuando menosprecies. los padres llegan a cierta edad ya se olvidan de ellos. 25. Mm. Son una carga. Sí. Sí. ¿Sabes qué? El otro día conversábamos esto con algunos hermanos del MIBA y decíamos que nosotros acostumbramos cuando decimos, oye, vamos a estudiar un libro de la Biblia. ¿Qué libro vamos a estudiar? Ah, no, vamos a estudiar el Evangelio. Vamos a estudiar una carta paulina. Nadie dice vamos a estudiar los proverbios. ¿Ves? Sí, Eso Con tanta siempre, sabiduría. Ujú. sí, siempre como de, no, 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 ni ese son, Ni lo saben. ni los salmos, no, nos fascina ver la historia. Nos Mm. escuchamos, y es otro punto donde caemos, que a los niños les contamos mucho las historias, ¿ok? Mm. Adán y Eva, Goliat y David, Salomón, todas las historias de la Biblia, pero no nos pasamos por acá. Las historias de Jesús, el nacimiento de Jesús, y todos los milagros de Jesús y la muerte y resurrección del Señor, pero no pasamos por acá. Mm. Ujú. ¿Ves? Y había un hermano que decía, si a mí me hubiesen enseñado de chiquito al menos un versículo de eso, a mí me hubiese servido bastante en la vida. Mm. mm, Él decía, justamente se paraba en el versículo que tocó Natalie, que era el de ser fiador. Mm. ¿Sabes cuánto dolor de cabeza me hubiese ahorrado? Y a Mm. veces nos pasa. Y ahí fue donde yo aprendí ese versículo y dice, oye, tanto, y yo justamente estaba pasando por una situación así, que uno se mete como dice uno en Venezuela, en camisa de once varas, Banda. entonces, porque ese es más bueno que Dios. Mm. ¿Ves? Mm. Sí. Bueno, Y la Biblia es sabia, te dice, no. sí, sí, completamente. La palabra nos lo dice. Cuánta riqueza, como decía Natalie también, cuánta riqueza encontramos en la palabra y el libro Proverbio nos aconseja en todas las áreas, en todas Mm. las áreas. Es transversal a la vida. Por lo Mm. tanto, ha sido maravilloso poder estar leyendo, rayando, anotando. Quizás les animo a que ustedes rayen el versículo y le pongan la fecha al ladito, cuando el Señor se reveló a través de ese versículo a sus vidas. Pónganle la fecha y cuando pasen 10 años, si el Señor no viene antes, ustedes puedan mirar, en esta oportunidad el Señor me reveló a través de esta palabra esto que es tan importante y ustedes lo Mm. pueden compartir como desde la experiencia también, lo que decía José, su experiencia, cómo puede ayudar a otra persona para aconsejar. En fin, vamos a cerrar el espacio y gracias a cada uno por la lectura. Nos quedarían entonces desde el 25, 26, 27, 28 para el próximo domingo. No, no, no el domingo, perdón. El próximo miércoles, no. Para el próximo, ya estoy el domingo, ¿ves? Para el próximo miércoles, el capítulo 25, el 26, 27 y el 28 inclusive. ¿Ok? Y finalmente vamos a ver el 30, 29, 30 y el 31, ahí donde está el elogio a nosotras, ahí con ese vamos a finalizar. Hay elogio, hay elogio. Natalie, ¿quieres decir algo? Ah, ya, ok.
Muy bien, vamos entonces a ir a la clase. Recordarles que estamos analizando el tema de personas mayores y hoy día vamos a terminar. Tuvimos dos, Natalie, Nadia, ¿sí? antes que pasemos a la clase, preguntémosle a los chicos. Ay, sí, sí, tienes razón. Disculpa, sí, 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 aquí lo tengo anotado incluso, sí, que voy media acelerada. Nos gustaría saber si ustedes tienen el nombre de la persona a quien van a acompañar en el tiempo de su práctica. Nos gustaría poder conocer cuánto han avanzado, si necesitan ayuda en algo, etcétera. Los escuchamos. Natalie. Tenía una duda porque, bueno, por situaciones que se dieron en alguna instancia, una joven solicitó apoyo y yo no la pude atender en ese momento por una situación como X y ya no está acá en Chile. Pero sí me ha seguido buscando. Entonces quería ver si era posible tener ese pero va a tener que ser virtual. Ningún problema. Ya. En la semana pasada igual hablamos de que en algunas ocasiones nos vemos la necesidad o la fuerza mayor de que sea por Zoom, o sea, usando estas plataformas y no presencial. Uno quisiese que fuese presencial, pero si no se dan las posibilidades, no hay problema. Sí, ya. Sí, Natalie. Sí. Entonces yo ya tendría como mi caso, tendría que mandarlo por correo electrónico el nombre. Ujú. Sí. Ya, Los datos más relevantes como para nosotras conocer, que lo demás va a ir escrito en la anamnesis. ya, súper. ¿Alguien más? Sí, yo tenía una consulta. Ah, pero están compartiendo pantalla. Ah, no, es la tarea. Ujú. Ah, no, es la de proverbios. Sí, pero ¿qué consulta? Es que en mi caso, es como son 8 horas y están quedando 4 clases, incluyendo esta, 4 clases, porque terminamos el 21 de agosto. En mi caso, es difícil que yo complete 8 horas con la misma persona. ¿Por qué? Porque yo estoy atendiendo 5 o 6 personas en consejería y, y cuando tengo la próxima, no le digo la próxima semana, yo dejo pasar 2 o 3 semanas de tiempo que permite que la persona o la pareja haga un proceso con lo que estuvimos conversando, compartiendo. Entonces, yo tengo consejería cada 2, 3 semanas y hasta un mes después, ¿ya? Y no es porque no quiera o no tenga tiempo, no, es por un tiempo, es intencional, ¿ya? Entonces, con la misma persona me voy a ver en 2 semanas o 3 semanas o un mes después. Entonces, la pregunta que hago, ¿estas 8 horas las tengo que hacer con la misma persona o puedo en estas semanas que quedan hacerlo, completarlo con distintos casos, distintas personas? Eso es lo que tengo. No, no, yo no voy a poder cumplir con las 8 horas con la misma Mm, persona porque por estos espaciados, estos tiempos espaciados que tengo, mm. ¿ya? Y que me han resultado. O sea, lo hago así y veo que tiene efectividad. Después de 3 semanas, un mes de vernos, hay mucho, mucho que contar, mucho que trabajar y la persona ha podido hacer un proceso de lo que hemos compartido en la sesión. Entonces, en mi caso no voy a poder completar las 8 horas con la misma persona. Entonces pregunto, ¿puedo hacer las 8 horas con esta persona, con esta, y al final me darían las 8 horas de aquí a la última clase? ¿O me voy a sacar un 2? Lo más probable. Ah, Sí. ya, lo supo. Yo no sé, no sé si como no es algo que hemos conversado con Nadia, pero en el caso del pastor, podría a lo mejor considerar alguno que ya ha ido avanzando, pero evaluar tantas sesiones, las 8 horas, no es la Sí, idea, sino que poder ver un avance
¿me entiende? Con la persona que uno está acompañando, desde la primera sesión a la sexta sesión o ya a la octava, a poder ver un avance con el acompañamiento. Entonces, como en el caso del pastor, a lo mejor podría considerar algún caso que ya está trabajando y que pueda tomar en consideración las sesiones anteriores y pueda darle continuidad hasta cumplir Bien, 8 con uno de bien, los 6 bien. casos que está Mm, trabajando. Por ejemplo, va en la, no sé, pues la sesión número 4 y le quedan 4 más y pudiera considerar esas otras 4 para ujú. completar las 8 horas, pero no sería difícil poder tratar tantos casos, ¿no? La idea es Sí, poder ver un avance uno solo, en el sí, acompañamiento y por eso las ocho sesiones. sí. Ahora, ahora con respecto a las consejerías, sé que cada caso es distinto. Hay personas que ameritan que uno las atienda todas las semanas y uno espera que sea más frecuente que distante, pero depende de cada caso. Pero en este caso, ser intencionados para poder tener por lo Mm, menos una vez a la semana. ujú. Sí, yo estaba pensando exactamente lo mismo, tener un caso, tomar un caso que ya viene tratándose, de tal manera que pueda aplicar las últimas horas con las horas que quedan en este en estas clases con esa persona y porque hacerlo de otra manera sería más complicado. Mm. Mm, Y, y Nadia, no sé si esto no está dentro de lo que hemos conversado, pero de forma bien rapidita, mostrarle una plantilla, porque Natalie la semana pasada preguntó si había alguna plantilla ujú, como una matriz donde ir completando. Yo les hablaba de que no estamos abordando a un hermano desde ser profesionales en el tema, sino que como desde un otro, un hermano en ujú, Cristo. Pero quiero mostrarle algo rápido antes de quitarle más tiempo a lo que está preparado hoy, solo como para que les sirviera como de ayuda. Yo tengo una aquí de un informe que tuve que entregar y está de esta manera, dice identificación del consultante, anamnesis, que fue un tema que estuvimos trabajando, la identificación, su nombre, su fecha de nacimiento, bueno, aquí está pidiendo la cédula de identidad, estado civil, grado de educación, dirección, qué profesión tiene, un teléfono. Uno poder anotar el motivo de consulta, por qué está consultando. Después, esto no vimos, no estamos en deuda con ustedes con el tema del genograma, no fue algo que trabajamos en las clases que tuvimos. Después, este tiene una estructura familiar, antecedentes familiares relevantes y hay como, como que podrían incluirlo dentro de una anamnesis, como eso, ese tipo de datos. Igual después se los podemos enviar. Con Nadia queríamos generar una plantilla exclusiva para la iglesia. Si nos dan de aquí a la próxima semana, se las tenemos listas, Sí, hermana Pame, pensando es en que el yo, contexto de iglesia. sí, es que yo a eso me refería porque el año pasado trabajamos en anamnesis. De hecho, lo tuvimos que completar, lo Sí, tuvimos que mandar, pero sí, en esas clases habíamos acordado que como iglesia íbamos a confeccionar una con el logo de la sí, iglesia, más que como una parte profesional, es como tener una plantilla que a veces uno se le puede dar sí. algún dato, alguna Ujú, información y como tener como una idea bien clara. Yo a eso exacto. me refería de Sí. alguna manera. Así que con Nadia lo conversamos y a ver si la próxima semana la tenemos, pero en el contexto de iglesia, ¿ya? Pero por ahora, cuando empiecen, anoten, vayan anotando la información, ¿ya? Y después la traspasan a la plantilla, ya, ya Nadia. ya. Bueno, entonces como les dije hace un momentito, hoy día terminamos nuestro módulo de adulto mayor y estamos compartiendo entonces la pantalla para poder acceder a las gráficas. No sé si las ven. Ahí sí, Estoy ahí sí. cruzando, estoy Ah, avanzando, ya. espérame, Ok. que como me salí, volvió al inicio Sí, y se está cargando, está un poquito lento sí. ya, ahí Ahí. estamos. Esa era la tarea de hoy día. Sí, vamos a tomar el versículo anterior, por favor, con, em,
esta señora tan bonita que hay. Espero llegar así de linda a mis 80. No me rechaces en el tiempo de la vejez, no me desampares cuando me falten las fuerzas. Y creo que alguien decía por ahí que los adultos mayores ya cuando llegan a la adultez, a la cuarta edad, em, muchas veces se empiezan a sentir rechazados o se empiezan a sentir que sobran, que son inadecuados, etcétera. Pero mire qué bonito ruego este, no me rechaces en el tiempo de la vejez, no me desampares cuando me falten las fuerzas. Es un ruego profundo que encontramos ahí en el libro Salmos 71, versículo 9. Avancemos, Pame, por favor. Vamos entonces a tomar desde estos puntos en adelante el envejecimiento de la sociedad. Em, Ha sido importante entender a las personas mayores, ¿verdad?, en el pasado. Y nosotros, quizás como sociedad chilena o como políticas públicas también, de alguna u otra manera se ha ido avanzando, a diferencia de hace 50 o 60 años atrás. Hoy día tenemos políticas públicas que ayudan a los adultos mayores. No obstante esto, creo que nos falta mucho todavía por avanzar en cuanto al cuidado del adulto mayor, en cuanto a las garantías. Sin embargo, hemos avanzado en algunos aspectos que son importantes. Em, por lo mismo es necesario que nosotros conozcamos mejor a este grupo etario y hoy día los aportes científicos, la tecnología, el promedio de vida se ha ido alargando, la esperanza de vida de los adultos mayores se ha ido alargando. Las mujeres entonces hasta los 82 años y del hombre un poquito menor, ¿ah? A los 77 años. La siguiente, por favor. Em, Y desde el punto de vista biológico, yo creo que todos nosotros de alguna manera, de hecho, en manera concreta, hemos ido cambiando, envejeciendo. Claro, y esto es una consecuencia de la acumulación de una gran variedad de daños a nivel molecular, a nivel celular, que se da a lo largo del tiempo. Y esto también lleva a un descenso de manera gradual de las capacidades físicas, de las capacidades mentales y según la OMS, un aumento del riesgo de enfermedad y finalmente la muerte. Hay un deterioro que se va dando en el tiempo y a veces hay personas que se deterioran de forma más rápida de acuerdo a cómo también han vivido la vida. Por lo tanto, este deterioro a nivel molecular y celular sí o sí va a venir y algunos de manera repentina o algunos ya depende del cuidado que han tenido en su adolescencia, su juventud y de cómo también han vivido la vida de manera sana. Sigamos. Entonces, ¿qué es el envejecimiento? El envejecimiento o vejez. Entonces, conocido como la última etapa del ciclo vital. Nosotros atravesamos por un ciclo en nuestro desarrollo evolutivo y esta sería la última etapa de ese ciclo vital. Entonces, ahí se conjugan varios aspectos. Hay una interacción compleja de procesos biológicos, psicológicos, sociales también. Y es un proceso secuencial y lamentablemente irreversible. Para allá vamos todos. Algunos se nos adelantan, pero para allá vamos todos en el mismo camino, ¿verdad? Un proceso irreversible. Entonces, dentro de todo esto que hemos preparado, nos encontramos con algo bien especial también en relación a los tipos de envejecimiento. Hay un envejecimiento ideal, el ideal que tiene que ver con las personas con capacidad de realizar las actividades de la vida diaria, aquellas actividades que son básicas, ¿verdad? El movernos, el salir, el moverse, el salir a comprar, el movilizarse quizás en la locomoción colectiva, manejar, etcétera. No hay patologías crónicas y tampoco tiene un deterioro al nivel cognitivo. Luego hay un envejecimiento activo, que se trata de aquellas personas que tienen alguna enfermedad
crónica, pero a la vez con un tratamiento, y tienen algún grado de dificultad en alguna actividad de la vida instrumental. No hay aquí un deterioro cognitivo y hay un factor de riesgo también que es bajo, a diferencia del envejecimiento ideal. Sigamos, por favor. Luego nos encontramos con envejecimiento. La anterior, por favor, Pamela, a ver. Ya, siga, por favor, sí. La siguiente. Sería el envejecimiento saludable. Eh, Proviene este envejecimiento del campo de la biomedicina. Y esto también es distinto a lo demás porque pone énfasis en la importancia de las acciones individuales de las personas eh, para mantener su salud y la independencia funcional. Pone énfasis en dos dimensiones, que es la psicológica y la social, y del bienestar subjetivo también, además del entorno inmediato y también del entorno estructural de las personas mayores para el logro de ese bienestar, que se refiere a todo lo que es saludable. Y pone énfasis en dos dimensiones, en lo que es psicológico, es decir, una salud mental en buenas condiciones, y también en todo lo que tiene que ver con el tema social. La próxima. Y el último tipo de envejecimiento que tiene que ver con el patológico, y las personas tienen una autoevaluación de salud mala, tienen deterioro cognitivo y también están en esta etapa de envejecimiento patológico con enfermedades crónicas. Hay factores también de riesgo, y en este tipo de envejecimiento hay Tu micrófono. dependencia de Ahí está. sí, Mm. dependencia de otra persona, necesitan de otra persona, y ahí cuando nos encontramos, por ejemplo, con las personas mayores, cuando están al cuidado por otro, con una enfermera a veces, o en un hogar donde se les cuida, se les dan los cuidados necesarios, y hay factores de riesgo también que tienen que ver con tipos de enfermedades, el deterioro a nivel de pensamiento, a nivel cognitivo, y esas enfermedades que son crónicas, que muchas veces son el resultado de haber tenido un tipo de envejecimiento con un mal cuidado, quizás, o no hubo un cuidado con enfermedades que, por ejemplo, una diabetes, Alzheimer y otro tipo de enfermedades que son más crónicas. ¿Algo más tengo aquí, Pamela? No, hasta ahí. No, ya, ok. Entonces, continúa, Pamela, por favor. Ya, muy bien. Como Nadia estuvo ahí trabajando, ¿cierto? Algunos tipos de envejecimiento que son cuatro: el ideal, el activo, el saludable y el patológico. Bueno, esto está también muy en relación con respecto a lo que son los mitos que hay con respecto a la tercera y cuarta edad, o en relación a lo que es el envejecimiento, ¿ya? Y tiene mucho que ver con los estereotipos culturales que se han ido creando, ¿ya? Y que es una imagen falsa sobre la vejez. Y una de las cosas claras, de acuerdo a lo que... ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Algunos estereotipos, ¿ya? Porque se cree que a todos los adultos mayores, ¿cierto? Tienen que tener algún grado de deterioro en sus capacidades, en su dependencia, enfermedades y algunos otros problemas cognitivos, entre otros. Se cree que todos deben verse afectados de igual manera. Pero justamente ese es el estereotipo cultural que se ha ido creando, o el mito que se ha ido creando. Como ya veíamos con Nadia, hay una clasificación de cómo los adultos mayores llegan a la vejez, y no todos llegan en la misma circunstancia, pero como está esta construcción, ¿cierto? Como está el estereotipo cultural que hay, los encasillamos todos como dentro del mismo grupo. Y esto los hace justamente mucho más frágiles. Mostramos como a los adultos mayores siempre en una situación de fragilidad, pero no todos llegan a la adultez de la misma manera.
ese es el tema. No todos llegan de la misma manera, pero como a veces se presenta la imagen de una persona frágil, esto también a veces llega y afectando, ¿cierto?, a la adultez con algún tipo de maltrato y también con discriminación con respecto al adulto mayor. Y como dice ahí la frase en negrito, ¿cierto?, repercutiendo de manera muy negativa a la propia vivencia de la vejez. Esta negación que hay de envejecer, ¿ya? De envejecer de forma sana. Nadie quiere llegar a la vejez, nadie quiere llegar porque vejez, como yo le decía, es sinónimo de enfermedades, es sinónimo de incapacidades, es sinónimo de dependencia, etcétera, etcétera. Entonces sí afecta mucho el concepto que nosotros tengamos con respecto a la vejez. Y aquí hay algunos mitos, uno de ellos, por ejemplo, las personas mayores tienen viejas formas de pensar, ¿ya? Y queremos decir que cada individuo tiene su propia opinión, sus propios sentimientos, sus propias ideas, y que eso no depende de la edad, sino que de la persona misma. Así que ese mito lo quitamos, ¿cierto? Las personas viejas o de tercera o cuarta edad no son sus pensamientos viejos, sino que eso depende de cada persona. Cada persona tiene su propia opinión, sus propios sentimientos, sus propias ideas, ¿ya? El punto dos, que las personas mayores son menos adaptables al cambio. Y al igual que las emociones o los sentimientos que veíamos antes, el proceso de adaptación, de afrontar nuevos cambios, de afrontar nuevos desafíos, es muy individual y no tiene que ver tampoco con la edad. Hay personas que siendo jóvenes o adultas les va a costar un poco adaptarse, más o menos adaptarse. Así que eso no tiene que ver con la edad, sino que con la persona misma. El tercer mito dice que las personas se vuelven menos productivas a medida que envejecen, porque justamente entran en el periodo de lo que es la jubilación, pero esto significa el final de una etapa laboral, pero no el de una vida productiva. Es la diferencia. Hay personas que llegan a esta etapa, ¿cierto?, de la jubilación y claramente les afecta mucho porque todavía tienen mucha vitalidad, mucha energía, muchas ganas de seguir trabajando y muchos de ellos también lo hacen. A veces jubilan, pero a pesar de eso siguen trabajando, reciben su pensión y además de eso siguen activos porque muchos de ellos creen que manteniéndose activos siguen manteniendo su vitalidad y siguen vivos. Hay algunos que piensan que solo por dejar de trabajar ya les afecta el área emocional y el área de la salud también. Otro mito es la sexualidad, que esa es cosa de jóvenes. Bueno, un alto porcentaje de personas mayores practican el sexo activamente y la sexualidad y el interés por el sexo es una condición que permanece durante toda la vida. El otro día veíamos con Jaime el programa La Divina Comida, no sé si alguno de ustedes lo ve, y bueno, justamente en ese, no dice el hermano Ezequiel, justo en ese programa estaba Eli de Caso, y justamente tocaron este tema. Eli de Caso, no me recuerdo cuántos años tenía, dijo que como 70, 80, por ahí, y justamente tocaron ese tema y ella dijo que no, que al contrario, que a la edad de ella se disfrutaba mucho la sexualidad, con la diferencia era la frecuencia, pero no la calidad. Esa diferencia ella hacía. No, no era la calidad de la sexualidad, sino que la frecuencia era lo que cambiaba, ¿ya? Pero ella a sus 80 años estaba muy, muy vigente en este tema. Después, otro mito, las personas mayores pierden la capacidad de aprender, ¿ya? Bueno, si bien es cierto, la adultez hace que el aprendizaje sea un poco lento, pero no afecta la capacidad de aprender nuevas cosas. Esto se trata de tiempo o velocidad, pero no de capacidad cognitiva.
Es muy importante respetar los ritmos del adulto mayor y no sobreexigirle. Eso quiere decir que ellos pueden seguir aprendiendo, no con la misma agilidad, no con la misma rapidez, no podemos comparar, ¿cierto? Un niño como aprende con un adulto, a lo mejor una persona adulta con respecto a una persona mayor, pero ellos pueden seguir aprendiendo. Y de eso podemos ver que hay muchas personas que se manejan muy bien en la tecnología, que no son analfabetas digitales, sino que por el contrario, no ha sido una limitante, ellos han podido seguir trabajando. Así también hay otras personas adultas mayores que les ha dificultado aprender, ¿cierto? Y trabajar con el tema de las redes sociales. Hay algunos que les cuesta más, hay otros que les cuesta menos, por eso hay que quitar los mitos. No todos llegan a la adultez de la misma manera. La número 6, las personas mayores son como niños, ¿ya? La dependencia, a veces se escucha eso, que las personas mayores son como niños. Ahora, la dependencia que algunos adultos mayores generan se asocia a esta etapa infantil. Hay unos que llegan mucho más autovalentes a una edad avanzada. Sin embargo, hay otros que se vuelven un poco dependientes del cuidado por el estado físico al cual llegó en su adultez, y por eso justamente se le atribuye que como que los adultos son como niños, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas veces los adultos que sí tienen la capacidad y llegan en mejores condiciones a la adultez, hay otras personas que toman decisiones por ellos. Eso no está correcto. Las personas mayores que están en su sano juicio, ¿cierto? Pueden tomar decisiones, no son niños. Antes de pasar a algo que encontré y me pareció súper interesante, bueno, quiero comentarles que todo lo que estamos abordando con respecto a los mitos está en un contexto de nuestra propia cultura occidental, pero es muy distinto cómo lo ve la cultura oriental. Por ejemplo, Corea, Japón, Singapur, ellos hablan mucho de lo que es la piedad filial. No había escuchado este término, piedad filial, donde los cambios demográficos, culturales que se han ido presentando, ¿cierto? Donde sabemos que hoy este, esta etapa de la vida, tercera y cuarta edad, ¿cierto? Como decía Nadia, las expectativas de vida son aún mayores. Entonces, los gobiernos asiáticos promueven la idea que los familiares deben ser los principales responsables de cuidar a los miembros de la familia, a estos mayores, tercera y cuarta edad. Y el término que utilizan esta es la piedad filial. Pero también hacía el documental que leía, dice que esto también ha generado un poco de lucha y de sentimientos de culpa, considerar una institución como el cuidado como una institución como una opción de cuidado. Porque si ustedes se dan cuenta, el contexto cultural del Oriente es muy distinto al occidente. En el Oriente, la natalidad también es un hijo casi por familia. Y a veces los niños que han crecido, este joven o esta joven, queda al cuidado de los padres de él y de los padres de ella. Ya a veces se ha ido dando eso, que han tenido que atender ambos padres o ambos abuelos en este caso. El único hijo que ha nacido, ha tenido que cuidar a sus padres. La mujer ha tenido que cuidar a los padres de él y ha tenido que cuidar a los padres de ella también. Así que eso también lo ha hecho un poco difícil. Entonces, vamos a la lámina que quería mostrarle. Hoy día se habla de diversidad de vejez, ¿ya? Todos los adultos llegan de distintas maneras a la vida adulta, entonces se habla de diversidad de vejeces. Y la comuna de Recoleta, ahí dice: Recoleta lanza una campaña para erradicar 6 mitos de la vejez, ¿ya? Se publicó el 31 de octubre del 2023. Quiero abrirlo acá para poder leerlo porque está muy pequeñito ahí.
Y ellos lo que quieren combatir, dice, es el viejismo, ¿ya? Que dice que es un concepto que se refiere a la discriminación. Así que ellos quieren erradicar el viejismo. ¿Y cuáles son los mitos que ellos quieren erradicar? Dice, las personas mayores son diversas, y ahí hablamos de la diversidad de vejeces. Primero dice, no todas las personas mayores son abuelitos o abuelitas, muchas personas no tienen hijos ni hijas o nietos, por lo que siempre se debe respetar la individualidad de las personas. Ese dice ahí en el monito rojo que pasea un perrito. Después dice, y no todas las viejeces son iguales como muchas veces se piensa. Después el que está al lado con la familia dice, es necesario cuidar la salud durante toda la vida. La salud mental es parte del ser humano y es inherente a la edad, depende de las trayectorias de vida de cada persona y el contexto social en que se desenvuelve. Después, en la imagen que está abajo, estas tres personas dicen, la mayoría son personas autónomas e independientes. En Chile, un 86% de las personas mayores en Chile son autovalentes, mientras que las personas dependientes alcanzan el 14%. Eso dice Senama 2022. Después, estos abuelitos que están paseando ahí, dice, participan y se organizan en los espacios públicos. Las personas mayores son el grupo etario más organizado de la población existente. 18.000 agrupaciones en Chile, Senama 2022. Después la pareja que está acá abajo dice, la sexualidad es importante en la edad avanzada. Un tercio de las personas mayores asegura tener una vida sexual activa y un 65% considera importante este aspecto en su vida. Encuesta Nacional de Calidad de Vida Sexual en la Vejez. Y después acá lo que dice viejismo son todos los estereotipos, creencias y prejuicios, sensaciones que derivan en conductas discriminatorias, acciones hacia las personas mayores por motivo de la edad. Y lo que dice acá esto último, dice la tecnología es para todas y todos. El 92% de las personas mayores considera Internet muy útil para su vida cotidiana. Ahí dice radiografía digital, fue la encuesta que hicieron. Y ahí dice no al viejismo. ¿Qué les parece? Una Recoleta lanza una campaña para erradicar los mitos de la vejez. Ahora ya con esto último dice, ¿cómo erradicar los mitos de la vejez? Primero, educándose e informándose sobre las etapas de la vida, ya conocer las distintas etapas y los procesos que pasa el ser humano. Dos, buscar o generar espacios de participación que permita a los adultos mayores mantenerse activos físicamente, mentalmente y socialmente. Yo sé que los CEFAN aportan mucho en esta área, siempre están pendientes, ¿cierto?, de la salud mental de los adultos mayores, con fonos audiólogos, ¿cierto?, con distintos especialistas que puedan estarles apoyando en esta etapa. Pero también muy importante es la sociabilidad de los adultos mayores. Como hablábamos la semana pasada, uno de los factores que les afecta a los adultos mayores principalmente es la soledad y que probablemente desde la soledad se puedan ir desprendiendo otras dificultades mentales o físicas también. Punto 3, promover la integración del adulto mayor en espacios que puedan compartir su experiencia en distintos escenarios de su vida. Tener la oportunidad a ellos, les gusta mucho contar historias. ¿Se acuerdan que la semana pasada también lo conversábamos? Ellos siempre cuentan, la memoria a largo plazo nunca la olvidan. La memoria a corto plazo es con la que ellos tienen dificultad, pero las experiencias que ellos tuvieron en su niñez, en su adolescencia, en sus matrimonios, en su soltería, en el tiempo laboral, etcétera, etcétera, es algo que ellos recuerdan con mucha, mucha facilidad. Y sería muy importante para ellos justamente generar estos espacios para poder compartir sus experiencias.
Y su sabiduría también, pues esa experiencia siempre van a ayudar a las nuevas generaciones. 4, visibilizar el trabajo que los adultos mayores pueden hacer. Como decíamos delante, ellos dejan de trabajar, ¿cierto? Pero su vida productiva no acaba. Ellos todavía tienen mucho, mucho que entregar. Y por último, otra forma, ¿cierto?, de erradicar los mitos y todo esto es la prevención, que también es un método, o sea, es un punto muy importante a considerar. Nosotros, los que estamos aquí, que ya vamos hacia allá, ¿cierto?, camino a la vejez, camino a esta tercera edad y, y luego otros más cerca de la cuarta edad, qué importante es poder prever ciertas situaciones y tomar medidas al respecto de nuestros temas de salud, de cómo evitar ciertas enfermedades, una vida mucho más activa, menos sedentaria, el tema del ejercicio, el tema de la alimentación, eh, etcétera, etcétera. El tema de la lectura también ayuda mucho, ¿cierto?, a todos estos procesos cognitivos que las personas puedan tener. Así que quiero dejar abierta esta oportunidad antes de darle la oportunidad a Nadia. Si alguien quiere agregar algo de lo que acabamos de ver con respecto a los mitos y de cómo erradicar los mitos que hoy pueden estar afectando también la vida adulta o la vejez, aún incluso de nuestros propios hermanos mayores en nuestra iglesia o también en nuestra familia. Así que dejo aquí abierta la oportunidad de opinar y de poder enriquecer, ¿cierto?, lo que ya hemos visto. Hermana Jacqueline. Sí, hay un tema que se está dando mucho, digamos que en la cuarta edad, que me da la idea que es de los 80 hacia arriba, ¿verdad? Sí, exacto. Ya. Eh, los ancianos, por lo que a mí me toca ver, generalmente todavía son valentes, a lo mejor se mueven lento, a lo mejor se les olvidan las cositas, pero son valentes. Pero ya es una edad igual en que son de mucho cuidado. ¿En qué sentido? En que la ley en Chile, eh, si le llega a pasar algo a un anciano y está en calidad de solo, viviendo solo, al familiar cercano o los que debieran de hacerse cargo, la ley va a tener problemas, los cercanos, digamos, los hijos, los más cercanos, con la ley en ese aspecto, porque la obligación es no dejarlos solos. Y aquí hay un tema, porque las personas, algunos, aunque están solitos, se avienen esa soledad, que se comunican por teléfono, que, claro, corriendo todos los peligros que pueda haber, porque salen solitos a comprar, toman un bus solo. Entonces, aquí hay algo que es complejo, porque se ponen como porfiaditos, ¿ya? El no querer ya vivir, digamos, con un hijo, con una hija, el no querer hacerlo. Y eso acarrea problemas mayores a la familia. Y también al anciano porque, aunque camine, como digo, que pueda salir despacio a hacer sus compras o dentro de lo que puede, que a mí me dicen, y me tiento y me cargo, me dicen, y después quiero tomar un auto y me veo con todas las cosas que apenas me las puedo. Entonces, es un tema a tratar. Quizás yo ahí aconsejo siempre el que ya es tiempo, ¿no es cierto?, de si la hija la quiere tener y la quiere llevar y ella no quiere estar, y que a mí me consta que son lugares buenos donde pueden estar, que ya tienen que tratar de, quizás no depender de otro, pero sí, entre comillas, estar un poquito más al cuidado de otro. Ujú. Estoy Gracias, hablando hermana ya Jacqueline. de Ujú. 85, 90 años. Claro. Bueno, siempre los consultorios hacen una evaluación, ¿cierto? Si el adulto mayor todavía es autovalente o ya tiene que hacerse cargo algún familiar de esa persona. Ahora, dentro de las cosas, al tiro, Natalie, dentro de las cosas también, hoy día también los adultos mayores, los padres pueden pedir pensión alimenticia a los hijos. Legalmente pueden pedir pensión alimenticia. Así No que tenía idea. eso, sí, sí. Los adultos mayores sí pueden pedir pensión alimenticia
a los hijos. Natalie. Sí, yo quería comentar que me hizo mucho sentido y creo que como sociedad, y yo principalmente también he cometido un error, porque uno, a ver, yo por ejemplo en el área educativa apoyo mucho el tema de los derechos de los niños, el tema de la inclusión, y nosotros tendemos a minimizar a los abuelitos. Y le decimos abuelito, chiquitito, y son personas, o sea, yo, por ejemplo, ¿cómo nos referimos al otro cuando son adultos? Y por ejemplo, eso, yo, por ejemplo, en lo que usted hablaba ahora, me hizo mucho sentido y dije yo, hoy estoy cometiendo un error, porque uno siempre como que lo trata como chiquitito, abuelito, y tiene la misma dignidad que todos los demás. O sea, yo, por ejemplo, cuando lo saludo a ustedes, no le digo Pamelita, chiquitita, no. Entonces, me hizo mucho sentido esa reflexión. Ujú. De no tratarlos como niños, como infantilizarlos. E infantilizarlo justamente porque es Ujú, como no, que no puede y no, o sea, tienen sus formas, ujú, tienen derecho a tener su opinión, porque a veces decimos, no, es que esta abuelita está pensando cualquier cosa y como ujú, que tendemos a tener esa tendencia de infantilizarlos, pero creo, a mí al menos me ha hecho mucho sentido esa parte. ujú. Es que el pensamiento de una persona, más que por su edad, puede ser por su contexto, por la época en que le tocó vivir, pero no tiene que ver por la edad misma, sino que por la sociedad que lo acompañó en ese momento de formación, pero no con la edad. Claro. Entonces, eso es lo diferente. ¿Alguien más quiere? Pastor. Mira, con respecto al tema, yo, si bien es cierto, nosotros procuramos el fortalecimiento de las personas en su totalidad, o sea, validarlas, especialmente en el contexto que estamos, que en la iglesia, que todos tienen un valor, que todos tienen un potencial, que todos son amados por Dios, ya, para que cada uno perciba lo que es como persona. Eh, pero sin embargo, cuando tratamos con el adulto mayor, por experiencia y observaciones que uno ha hecho, a veces las experiencias no son tan buenas. A veces las experiencias con algunos adultos mayores dejan mucho que desear. O sea, se transforman. No quiero decir que sea lo único, porque también hay personas jóvenes que son, vos lo voy a decir, a veces un dolor de cabeza. Hay de todo. Pero me he encontrado con adultos mayores que, oh, ya, paciencia, uno se dice por dentro. Bueno, ¿por qué tan mañoso? Que una u otra cosa, que de pronto no frenan la lengua y dicen más de la cuenta y ya, y uno se tiene que armar de paciencia. Entonces, perdónenme, tal vez yo voy para allá y voy a hacer lo mismo. Eh, pero hoy día yo veo eso y siempre he pensado, hace un tiempo he pensado que bonito sería que todos nuestros adultos mayores, especialmente en la iglesia con las canas, pudiesen ser unos tremendos consejeros por los años que han vivido o consejeros a los cuales los jóvenes puedan ir, las jóvenes, los que se están por casar o los que ya están casados y puedan recurrir a ellos para pedir un consejo, pero por lo general no se hace, pues. No se hace porque no sé si será tan mito o no, ya, pero a veces hay ideas antiguas, retrógradas, y uno a veces escucha de adultos mayores, pucha, que antes lo hacíamos así, y como que añoran que hoy día se vuelva a hacer como se hacía antes. Entonces yo no sé si algunos o todos tienen viejas formas de pensar o verdaderamente algunos la tienen. Entonces no se adaptan al nuevo pensamiento, cómo se hacen las cosas. Entonces, yo de verdad, perdónenme aunque me saque un dos, discrepo un poco con algunos de los mitos que están acá. Está bien, si alguien postula que son mitos, lo respeto, pero, pero algunos mitos parece que no son tan mitos, o parece que, perdónenme, pero yo por la experiencia que he tenido con algunos adultos mayores, no digo que todos, ya, pero con varios uno se tiene que armar de paciencia y no es lo que uno quisiera. Y uno los quiere, los escucha, ya, listo, pero de alguna manera uno ve
esta cosa de niño. No sé, entonces por eso que, perdónenme, pero discrepo un poco con la ponencia de esta noche al respecto en ese punto. Gracias. Gracias, pastor. Bueno, obviamente habrán excepciones, pero no todos. Eso era lo que yo quería explicarle. Como yo decía, había diversidad de vejeces, como dice la comuna, ¿cierto? Ahí de Recoleta, diversidad de vejeces. Hay algunos que sí, pero hay otros adultos que no. No, no es clasificarlos a todos o colocarlos todos, meterlos a todos dentro del mismo, desde el mismo saco. Así que eso. Natalie, Sí, porque ahí discrepo con el pastor respecto de eso, porque eso pasa en todos los rangos etarios. Entonces, finalmente lo que pasa es que estamos acostumbrados a generalizar. Entonces, lo que exacto. estoy entendiendo de alguna forma es que finalmente, así como están los abuelitos complicados, como se puede decir de alguna forma más coloquial, están los adultos que son complicados y son complicados. O sea, yo he conocido adultos que por nada pelean, personas que discuten y Ujú. que son llevadas a sus ideas. Asimismo, en la juventud, o sea, hay cosas que yo, por ejemplo, de esta generación, que yo no comprendo de la juventud y que me ha costado. Entonces, de Mm. alguna forma, y por eso le llamamos la generación de De cristal y le cristal. estamos Mm. poniendo muchos términos. Entonces, finalmente pasan etapas, pero de ahí como justamente, yo entiendo que finalmente tenemos que verlos como sujetos de derecho y que finalmente tenemos que respetar y no yo creo que generalizar. Exacto. Muy bien. ¿Alguna otra Apoyando opinión? ahí, apoyando. Apoyando. ¿Alguna otra opinión antes de darle Eh, la oportunidad a Nadia? Jacqueline, hermana la verdad Jacqueline. es que lo que dijo el pastor me hace mucho ruido, porque este domingo tuve invitada justamente a un adulto de cuarta edad y a la hija. Y ella se complica pese a que quiere mucho a su madre, pero me dice, hay alimentos que no puede comer y se me pone porfiada y quiere comerlos igual y le preparo las comiditas que le hacen bien y todo y no las quiere comer. Y ella, yo noto que se, se comprime mucho en no rabiar, pero llega un momento en que se dificulta con el tema. Entonces, sí, y ella me dice, está como niño chico. Entonces, no es que lo quiera encasillar como niño, sino que el comportamiento está siendo muy similar al de un niño cuando tiene que obligarlo a comer y todos esos detalles. Entonces, yo lo tuve muy de cerca este domingo, en que decía, porque aquí en la casa se comió toda la comidita, se comió el postre, se comió todo. Y ella le hace comida saludable y le compra cosas saludables, las cuales le toma conciencia que esto es lo que tiene que comer mamá y además es rico, y ella eh, porfía. Entonces yo creo que en esa área pasan a ser de repente como niños. Y no es que lo quieran encasillar, sino que comienza con un comportamiento. Ahora yo digo, esto debe suceder más o menos entre los 90 y algo, 90 por ahí, porque ahí ya se ponen más complicaditos en ese aspecto. Como que quieren Claro, tener la razón a sabiendas que no es así y porfían. claro. Pero Sí, vuelvo, no, si hay casos así, uno no sí, hay desconoce, casos. pero volvemos Sí, a lo mismo, no es representativo. no, no, ¿Se no. entiende? Del universo de adultos Hay de todo. mayores, hay un porcentaje que a lo mejor se comporta así, hay un porcentaje que se comporta de otra manera, y el tema de la alimentación, o sea, claro, es un tema cuando nos restringen, y eso también nos afecta a cualquier etapa Cualquier- de la vida, o sea, con una enfermedad de diabetes, por ejemplo, a mi edad, que no la tengo, pero si la tuviera, me tendría que restringir en lo dulce, y claro. créanme que me costaría Yo conozco a varios de bastante. aquí, yo conozco a varios de este grupo que porfían con la diabetes y son llevadas a su idea, no hacen dieta, sí, se ríen por ahí porque saben que es así, po. ¿Ven? 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 Entonces, yo Lo creo que rima, lo rima. no, gracias a Dios, Jaime no tiene diabetes. Miramos a los adultos mayores como con otros ojos. Entonces, a veces como hay una palabra que dice los subestimamos, los subestimamos. Entonces, cada adulto mayor es distinto. Nosotros tenemos en nuestra iglesia un universo. Vemos a la Lilita, todos quisiésemos llegar a esa edad
como la Lilita, ella autovalente, vive en un cuarto piso, ella sube, baja escalera, va a hacer sus compras, etcétera, etcétera. ¿Me entiende? Bueno, la hermana Jacqueline no la conoce, pero tenemos otros hermanos que están mucho más deteriorados y a veces siendo menores que la Lilita. Entonces, por eso hablamos de diversidad de vejeces. Ese es el tema del mito, no creer que todos llegan en la misma condición a la vida adulta, a la tercera o cuarta etapa de la vida. Ya, avancemos que si no no le voy a dejar tiempo a nadie. Nadie. Ya. Bueno, como dijo alguien por ahí, a los 40 también son complicados, los 30. Bueno, eh, la próxima, por favor, Sí, Pamela. sí. Algunos aspectos importantes que nosotros tenemos que considerar también en relación a las personas mayores, que tiene relación con lo emocional, aquello que tiene que ver con sus emociones y también que es difícil a veces enfrentarlo. Em, y no tiene que ver con esa preocupación como por ejemplo por el alimento, la medicina, que va a traer alivio o les va a sanar, les va a curar sus dolores físicos. También es importante que podamos prestar atención acerca de los sentimientos. Se habla mucho y aquí se tocó el tema también de la soledad, de los pesares, de sus procesos de duelo cuando llegan a la adultez mayor, personas mayores, en donde muere su compañera, su compañero, ¿verdad? En donde muchos dicen, bueno, yo también me quiero morir porque no puedo estar sin él o sin ella. Y hay algunos casos, como aquí se dijo también, que son excepciones, no es la regla, en donde muere, por ejemplo, él y al tiempito muere ella. No es tan común. Pero a veces sucede que las personas que han vivido más de 50 años, a veces 60 años casados, les cuesta sobrevivir sin el otro. Hay un desánimo existencial y muchos también otros desafíos que generalmente van aparejados con lo que la persona, la mayor, va padeciendo o a lo que se tiene que enfrentar en el día a día. Uno de los aspectos que mayormente si tú preguntas a un adulto mayor cómo se siente, va a ser decir solo, me siento solo. Mm. Ese es un aspecto súper importante de lo que ellos dan cuenta. Eh, También mostramos respeto por las personas mayores cuando tomamos en cuenta las dimensiones de ellos, lo espiritual, lo físico, lo mental, lo social. Eh, Quizás para nosotros como otra generación hay aspectos que no son tan trascendentes, pero para ellos sí, porque han vivido de otra manera, han enfrentado al mundo de otra manera, sus vivencias, su crianza, su formación es distinta a la nuestra o a la de nuestros hijos también. Por lo mismo, es importante que podamos tener en cuenta aquellas dimensiones que tienen que ver con cuatro aspectos que son importantes para el bienestar integral, que tiene que ver con lo espiritual, lo físico, lo mental, lo social, muchas veces lo relacional, lo emocional que estamos viendo ahora, Ujú. lo intelectual. Hay personas mayores que tienen su mente súper lúcida. ¿Han escuchado hablar de esto? No, si el cuerpo está deteriorado, pero Mm. su parte cognitiva, lo mental, súper lúcido, tienen recuerdos, pueden tener una conversación fluida. Sin embargo, a nivel físico hay un deterioro. Sigamos, por favor. Jesús no solo valoró a las personas mayores, sino que también él instó e invitó a sus discípulos a que podamos hacer lo mismo. Y en su resumen de los mandamientos dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y mayor mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos son entonces la base de toda la ley y de las enseñanzas de los profetas. Sigamos. Cada ser humano, independientemente de la edad, tiene un valor que es intransferible e inamovible. Y ese es el valor que nosotros tenemos ante Dios, que tiene que ver con la dignidad que Dios nos da, primero por ser personas y luego la dignidad que nos da por ser llamados hijos de Dios a través de la obra perfecta de Jesucristo. Entonces,
tenemos valor y ese valor no lo podemos transferir a nadie. Es inamovible y Dios nos da también ese lugar que tiene que ver, como dije anteriormente, con la dignidad. Sí, eso sería entonces, y con esto finalizamos nuestro módulo de adulto mayor, queridos hermanos, para prontamente el próximo miércoles comenzar otro módulo que tiene que ver con algo distinto y que todos también atravesamos en algún momento de la vida, que tiene que ver con el duelo. Y con esto ya estaríamos finalizando. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta antes de ir Sí, finalizando? en el caso de la consejería o el trabajo con adultos mayores, y especialmente pensando en su movilidad ya o su limitación en la movilidad, me imagino que en algunos casos la consejería se va a realizar en el hogar del adulto mayor. Mm, ¿Ya? En lugar de que él venga a uno, ya le exacto. citemos a la iglesia, al Ujú. hogar, uno va a tener que ir a su hogar y tal vez la consejería va a ser mientras él está postrado o está en una silla de ruedas. Entonces, pienso en eso, en ese aspecto que es distinto a lo habitual. ¿Ya? Por lo tanto, debiésemos estar preparados para eso, considerar ese aspecto, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ser de mutuo acuerdo. Dónde poder encontrarse y va a depender del estado de salud del Claro, claro. hermano mayor nomás. Sí, sí, es que pienso que los adultos mayores, pienso, yo no voy a generalizar, en la mayoría de Ujú. los casos la consejería se va a tener que realizar en su En hogar su casa. o en su casa o si está en algún recinto, por ejemplo, de atención, que es distinto a atender a una persona que está con todas sus Claro. facultades o capacidades de Claro. desplazamiento. Mira, ¿Mm? yo creo que estamos pensando ahí en la cuarta edad, porque nosotros tenemos hermanos adultos mayores que son muy activos. O sea, ahora aquí no está aquí, pero nuestra hermana Mónica Enrique, nuestra hermana Ruth Miranda, ellos todos tienen más de 60 años. Entonces son personas súper activas y por eso les decíamos, Mm. la tercera edad hoy es muy activa. Cuando pensamos en nuestros hermanos adultos mayores postrados, estamos pensando de 80 hacia arriba prácticamente. Estamos pensando hermanos de la cuarta edad. Sí. Hace un tiempo leí un artículo y quizás más de alguno de ustedes lo ha leído en cuanto a la diferencia hoy día en las generaciones. Se dice que las personas de 50 años de hoy no son las mismas de los Ujú, de 50 años del siglo pasado, ¿verdad? O las de 60 años. Son las personas de los 40 de antes o de 50. ujú, Entonces, y eso también se debe a los cuidados, a que hoy día tenemos un mayor avance en en la tecnología, la ciencia, que nos mm, ayudan también para mantenernos bien. Ha habido cambios sustanciales en la alimentación, la medicina, ujú, etcétera, que provoca que la vida se vaya extendiendo y la expectativa de vida también. mm. Exacto. Nadia, otra cosa, y tú que te especializas en este tema del acompañamiento, hablar del duelo, me da la Ujú. impresión que en las consejerías al adulto mayor, esa consejería o ese acompañamiento, por decirlo mejor, va a ser en función de acompañarle porque está próxima a su partida. Es que se puede dar En de... muchos casos puede estar Ajá. sucediendo eso cuando uno acompaña a un adulto mayor en ayudarlo a ese buen morir, a esa despedida. Es que se puede dar de dos formas, en acompañarlo en el buen morir, o de otra manera se puede dar para acompañarlo porque perdió a un ser querido, porque perdió a su esposa, a su esposo, un hijo, un nieto, o, por ejemplo, acompañado a personas que se jubilan y se transforman en un duelo. O personas, hace poco acompañé a una señora que murió finalmente de un cáncer muy, muy tremendo y ella pidió que la acompañara hasta que ya no pudo hablar más. Mm, Entonces, hasta el momento que ya no pudo hablar más, dejamos la terapia.
Pero ese tiempo yo les voy a comentar después cuando tengamos la clase, pero fue tan Ujú. interesante poder acompañarle en su proceso y en el desenlace, en el buen morir, hacer, entre comillas, una agenda de cómo ella quería que fueran sus funerales, etcétera. Ujú. De eso se trata, de acompañar. Muy bien. Eso sería entonces. Tengamos un tiempo de oración. Si no hay ninguna otra consulta más, ¿no? ¿Ninguna más? Natalie, ¿nos puedes despedir con una oración?